Vamos a pasar al estudio de esta tarde. Los chicos que fueron al campamento quizá identificarán algunas cosas, porque quiero compartir a ustedes eso que compartí, algunas cosas que compartí con los muchachos en el campamento. Es algo que yo traigo en mi corazón, no solamente para los chicos, sino para muchos de los que aquí nos vemos cada domingo. Entonces quiero compartir con ustedes algo de lo que Dios nos habló en aquellos días. Sin embargo, no es exactamente lo mismo, porque quiero comentar ahora a algunos de nuestros chicos quizás vengan con otro entendimiento, otra visión, otra forma de ver las cosas, inclusive otra forma de ver a Dios, de ver la vida. Y quiero aprovechar los versículos que vamos a estar estudiando para también comentar al respecto. Entonces, este, vamos a pasar a la escritura, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bondad, su bendición también para el entendimiento de su palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque eres lleno de gracia, Señor. Tú eres amplio en perdonar. Te deleitas en tener misericordia de nosotros que somos polvo y perdonas nuestros pecados, Señor. Con los que te ofendimos, te lastimamos, nos rebelamos. Pero tú que no eres como nosotros, perdonas a los que te ofendieron. Gracias por ello, Señor. Hoy nuevamente ayúdanos a entender tu palabra y tu voluntad a través de la revelación escrita, Señor. Queremos conocer más de tu voluntad, queremos de tu gracia para andar en ella. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador y Libertador, te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, van a estar apareciendo diapositivas aquí en la pantalla. Eh, por las cosas que hemos estado hablando también aquí en el libro de los Hechos, por, por la obra que Dios hace en las personas, específicamente hablando de la salvación, del perdón de pecados. Han notado que el libro de los Hechos, lo que hemos estado estudiando, abunda en ese tema, ¿no? Como el Señor salvó a 3,000 personas, como después salvó 5,000 personas, como después salvó no solamente en multitudes esos 3,000 y después 5,000, sino después fue a buscar a un etíope solitario ahí en el desierto y envió a uno de sus siervos para salvar a una persona, pero a través de esa una persona seguramente llevó su evangelio a ese país de Etiopía para salvar a muchas más personas. Y después salvó una familia en su casa. Entonces, el libro de los Hechos es el tema de cómo Dios salva a las personas por su pura gracia, por su pura gracia. Pero algunas veces, por no abundar en la escritura, como que nos quedan algunas lagunas de cómo es la dinámica que Dios sigue para la salvación. O sea, leemos que Dios perdonó, leemos que Dios salvó, leemos que la gente creyó, leemos que la gente se entregó, se volvió a Dios, pero por lo que he platicado con algunas personas, de repente quedan algunas lagunas y no entienden bien cómo es que Dios hace eso. Entonces, el tema que quiero compartirles hoy es eh, pidiéndolo a Dios nos ayude a aclarar parte de esas lagunas que pueden quedar en cuanto a cómo es que Dios hace esto, específicamente hablando acerca de la salvación. Y que Dios nos ayude con eso. Entonces, eh, el título, La voluntad esclavizada, y quiero iniciar con este texto, Mateo capítulo 22, verso 37. La mayoría de los textos van a estar apareciendo, pero son importantes definitivamente, y si usted no los tiene subrayados en su Biblia,
Ojalá pudiera hacerlo, ponerle notitas que a veces ayudan mucho en lo que Dios nos habla a nosotros. Entonces, a mí siempre soy partidario de que todos usen sus Biblias, aunque los versículos aparezcan acá, tengan sus Biblias ahí. Entonces, en Mateo 22, verso 37, en la versión Reina Valera, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El contexto de este pasaje, hay gente que está queriendo poner ahí tropiezo al Señor Jesús, pero obviamente no se puede, y le hacen la pregunta respecto a cuál es el mandamiento más grande y más importante. Y Jesús responde y le dice: este es el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Seguramente muchos lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos estudiado y hasta lo hemos predicado, seguramente, porque es la base, es el primer y más grande mandamiento. Otro mandamiento más importante que este, no lo hay. No lo hay. Entonces, es importante ponerle atención. Según este pasaje, según lo que acabamos de leer en este pasaje, nosotros hemos de amar al Señor. Ahí en este pasaje se nos dan tres elementos, tres cosas, tres conceptos, y el primero es con todo nuestro corazón. La palabra griega corazón es la palabra cardia, en griego se escribe así. No me lo sé, pero así dice, de verdad créanme que así es, pero significa cardia. Y la traducción al castellano de esta palabra son varias: pensamientos, sentimientos, emociones. Cuando dice aquí, hemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, lo que estamos diciendo es: amemos al Señor con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. Pero no solamente dice eso, dice que también lo amemos con toda nuestra alma. Y la palabra alma viene de esta palabra, de esta raíz griega, y se escribe así y se pronuncia así. Y de lo que está hablando es de aquellas cosas del alma racional, es decir, nuestro razonamiento. El alma es racional e inmortal, la razón y la vitalidad. Cuando el Señor nos dice que amemos al Señor con toda nuestra alma, también está diciendo que amemos al Señor con nuestra razón. Por eso es que muchas personas que ignoran el cristianismo, ignoran la palabra y la enseñanza divina, nos dicen que somos unos fanáticos, que somos unos religiosos, que porque nos dejamos llevar solamente por fanatismos, por ideas, porque nos manipulan, pero ellos ignoran que el culto a Dios vivo y verdadero es un culto racional. Que Dios siempre nos lleva a pensar y a tratar de entender lo que Él nos dice. Obviamente, la Escritura dice que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que los nuestros. Y no siempre nuestra razón alcanza para entender algunas cosas o luego. Y el Señor es paciente y al tiempo nos va enseñando cosas y vamos entendiendo cosas. Yo creo que si usted tiene 5 años, a los 5 años entendió cosas nuevas. A los 10 años de ser cristiano todavía entendió cosas nuevas. A los 15 años, a los 20 años entendió cosas nuevas. Y le digo una cosa: si nosotros nos mantenemos cerca del Señor estudiando su palabra, seguiremos entendiendo más cosas. Porque así es Dios, nos va enseñando, nos va enseñando. Pero bueno, esto es lo que implica amar al Señor con nuestro corazón, con nuestra alma, pero no todo se queda ahí. Este es el punto en el que nos vamos a enfocar.
y toda nuestra mente. Y algunas veces nosotros podríamos pensar que mente tiene que ver con pensamientos, sentimientos y emociones. No, porque cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando del corazón físico, del órgano que bombea la sangre a todo nuestro cuerpo. No, no está hablando de eso. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de ese lugar donde se encuentran nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, al final, cuando dice nuestra mente, está hablando de la disposición y de la voluntad del hombre. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, lo cual quiere decir que Dios quiere que nosotros amemos al Señor con disposición y con nuestra voluntad. Con disposición y con nuestra voluntad. Y aquí entonces surge la pregunta: ¿quién de todos los que estamos aquí queremos amar a Dios con nuestra voluntad? Porque eso es parte del mandamiento de Dios. Dios quiere que la amemos con toda nuestra disposición a amarlo, y que lo amemos con toda nuestra voluntad. Y acuérdese que en la Biblia amar no es sentimental. Amar son acciones, son hechos, es entrega, es sacrificio. Entonces Él quiere que nosotros voluntariamente nos entreguemos, nos sacrifiquemos por Él voluntariamente. Pero resulta que entre todos los seres humanos encontramos tres tipos de personas, tres grupos, hablando de esto, hablando de voluntariamente hablar a Dios, amar a Dios, perdón, voluntariamente amar a Dios. Encontramos los que quieren amar a Dios y voluntariamente van y hacen lo que Dios les dice y lo aman con acciones, le demuestran con sus acciones que aman a Dios. Ese es un grupo. Está el otro grupo que dice: yo quiero amar a Dios, a mí me gustaría amar a Dios, pero después se encuentran con que, pero me es difícil, pero lo he intentado y no puedo. He querido, pero después me he regresado. Hace ratito cantábamos: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Bueno, ha habido quien toman decisiones, pero después se encuentran con que les es difícil obedecer algunas cosas del Señor o todas las cosas del Señor. Y entonces terminan frustrados porque ellos dicen: es que yo quiero, pero me encuentro con que no puedo. Y está el otro grupo, que esos definitivamente y claramente dicen: yo no quiero nada de Dios. No quiero nada de Dios. Y entonces dentro de ese grupo existen los aborrecedores de Dios activos, los que dicen abiertamente: yo no quiero nada de Dios, es más, Dios ni existe, es más, Dios no, nada de eso, Dios es un ser imaginario de las personas, de los aleluyos, de los hermanitos, Dios no existe. Y existen los aborrecedores de Dios pasivos, que a lo mejor no dicen nada de esas cosas abiertamente, pero con sus acciones demuestran toda la indiferencia que tienen con la persona de Dios y para con el reino de Dios y todo lo que implica y involucra el reino de Dios. Entonces ese es el otro grupo, ¿no? Los que quieren amar a Dios y lo aman y lo sirven voluntariamente, los que dicen que quieren amar a Dios pero no lo hacen y dicen que no pueden, que sí intentan pero no pueden, y están los que de plano no quieren nada. Esos son los tres grupos que hay cuando nosotros hablamos acerca de amar a Dios con toda nuestra disposición y con toda nuestra voluntad. Les platiqué a los muchachos un testimonio, el testimonio de Eric. El nombre de Eric es ficticio. Resulta que un día estaba el pastor de una iglesia en su oficina. Y estando en la iglesia, en su oficina, el pastor, entra abruptamente un discípulo de la iglesia, un varón joven, no tan joven, no adolescente, no joven, sino ya en cierta edad. El testimonio real a los jóvenes les dije que era un joven soltero por la
por el momento, pero el testimonio real es que era un hombre casado, joven, pero un hombre casado. Pero entra abruptamente a la oficina del pastor y el pastor se queda sorprendido, así como que, ¿qué traes? ¿Qué pasa? Y se siente el hombre muy enojado, y dice, estoy muy enojado, estoy muy molesto. Ah, sí, y pues platícame, ¿por qué estás tan molesto? Es que además estoy muy molesto con Dios. Ah, estás muy molesto con Dios. Bueno, pues platícame, ¿por qué estás tan molesto con Dios? Resulta, pastor, que nuevamente caí y volví a caer en el pecado que yo no quiero caer en ese pecado, pero nuevamente caí en ese pecado. En ese momento él hablaba de adulterio. Nuevamente caí en adulterio. Ah, caíste, sí, pero estoy muy enojado con Dios. Ah, caíste en adulterio, estás enojado con Dios. Sí estoy enojado con Dios porque yo me la he pasado orando mucho, pastor, pidiéndole a Dios su ayuda para que yo no caiga en esos pecados. Y de verdad que le he pedido con todo mi corazón que me libre de caer en ese pecado. He llorado, pastor, para que Dios me libre de caer en ese pecado. He ayunado, pastor, para que Dios me ayude de caer en ese pecado. Y Dios no me ayudó. Y Dios no me ayuda. Y el pastor lo escucha, lo oye y dice, ok. A ver, Eric, vamos por partes. Tú le pides mucho a Dios, tú has ayunado para que Dios te ayude con esto, tú has llorado. Sí, pastor, yo lloro mucho cuando le pido a Dios que me ayude porque yo sé que esto no está bien. Ah, ok, está bien, está bien. Pero recuerdas que en la plática anterior que tuvimos respecto a este mismo asunto, yo te di algunas indicaciones. Y dentro de esas indicaciones yo te dije que te distanciaras de esta persona. ¿Lo hiciste? Bueno, es que como somos compañeros de trabajo, pues hay cosas que yo tengo que hacer así, porque en el trabajo, pues entonces, pero no lo hiciste. No, no lo hice. Ok. Bueno, también te dije que te distanciaras y que en tu WhatsApp la bloquearas. ¿Lo hiciste? Bueno, bueno, a veces nada más nos saludamos, así un saludito inocente, ¿no? Nada más le digo buenas noches y ya, y ella me dice buenas noches y ya es. Ah, ¿has tenido conversaciones telefónicas? Bueno, sí, pero no muchas, poquitas, en realidad no ha sido. Ah, ok. Mientras el pastor decía eso, en su escritorio había un libro que él tenía así. Y el pastor, después de escuchar las respuestas de Eric, le empieza a decir, Señor, por favor te pido, porque yo sé que tú oyes a tus hijos, que este libro no se caiga. Porque yo no quiero que se caiga este libro. Tú conoces mi corazón, Señor, que no quiero que se caiga este libro. Y mientras el pastor oraba, con su mano él voluntariamente iba empujando el libro hacia la orilla del escritorio. Señor, por favor te pido. Es más, mañana ayuno, Señor, otra vez para que este libro no se caiga. Señor, tú eres poderoso, que este libro no se caiga. Señor, te estoy pidiendo, por favor te pido que este libro no se caiga. Estoy enojado contigo porque el libro se cayó y yo te pedí que no se cayera y no me ayudaste. ¿Por qué no ayudas a tus hijos? ¿Por qué no ayudas a los que te pedimos? Y cuando el pastor hizo eso, Eric al principio no entendía qué estaba haciendo el pastor, pero cuando el libro se cayó, Eric entendió. No sirve mucho que tú le estés pidiendo a Dios y que estés orando y estés ayunando si voluntariamente estás haciendo todas las cosas para que el libro se caiga. En ese sentido, aunque Dios tiene el poder para que el libro se pegara al escritorio, aunque Dios tiene el poder para que en ese momento creciera una barda en el escritorio y el libro no se cayera, ¿hay algo difícil para Dios? Dios pudo levantar una barda arriba del escritorio para que no se cayera. ¿Sí?
Dios pudo hacer que se le secara la mano al pastor para que ya no siguiera empujando. Pudo hacerlo, pero así no es como obra Dios. Dios nos da una voluntad y Dios nos da su palabra, sus mandamientos, para que Él sepa qué quiere que nosotros hagamos y qué quiere que nosotros no hagamos. Entonces, Eric entendió por qué es que cayó y que Dios no era el culpable de su caída. Bueno, de ahí estriba la importancia de que nosotros hablemos acerca de la voluntad. Ops, ¿qué hice? Perdón. Ok. Y entonces ahí entramos al asunto importante de la enseñanza, el tema de la voluntad esclavizada, porque estamos hablando de que Eric voluntariamente hizo cosas que no tenía que hacer, que él sabía que no tenía que hacer, que él tenía el entendimiento y el conocimiento de cosas que no tenía que hacer, pero voluntariamente las estuvo haciendo. Se siguió viendo con la mujer, siguió escribiendo con la mujer, siguió hablando con la mujer, buscó pretextos y todas para seguir haciendo algo que él sabía que a él lo estimulaba al pecado. La palabra de Dios es clara cuando dice: no proveas para los deseos de la carne. En palabras más coloquiales, lo leí también en el libro de este autor, él dice: si no quieres probar la fruta del pecado, no te metas en el mercado del diablo. No proveas para los deseos de la carne. Tú mismo no te metas, voluntariamente no te metas ahí. Pero somos tercos, pero somos necios. Y además de ser tercos y necios, la persona sin Dios tiene una voluntad esclavizada, y ahorita lo vamos a ver y lo vamos a explicar. Romanos capítulo 7, verso 15, seguramente muchos de ustedes han leído este pasaje. El apóstol Pablo, escribiendo en Romanos capítulo 7, verso 15, dice: porque lo que hago, escuche ustedes las palabras de Pablo, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué llegó Eric tan enojado y tan frustrado? Porque hizo algo que él sabía que era malo. Él sabía que hizo algo que debía aborrecer, que estaba mal. Pero él estaba en esa confusión. Yo no entiendo esto porque yo no lo quiero hacer, pero lo hago. Lo que yo aborrezco, eso hago. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Esto es algo que a veces ignoramos. En mí, en mi carne, y carne, la palabra carne no se está refiriendo al músculo. Cuando la Biblia habla de carne, la palabra carne no está hablando de bisteces tampoco. Está hablando de los deseos desordenados que las personas tenemos. De los deseos desordenados. De aquellas pasiones que nos controlan y que nosotros no podemos controlar. Y que están en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En teología, este tema es todo un tema y es de hecho el primer tema para entender el orden de la salvación, cómo es que Dios empieza a obrar la salvación en una persona. En latín le llaman y en teología le llaman ordo salutis. El orden de la salvación, cómo va Dios obrando. Y a esta parte se le llama la depravación total del individuo. Depravación total del individuo. Y lo que dice básicamente es eso, que la persona sin Dios, por los efectos del pecado, y del pecado no solamente los de él, sino desde la caída de Adán, su voluntad y todas las
áreas de su ser, todas, su razonamiento, sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, sus intenciones, todas fueron afectadas por el pecado. Todas están corrompidas por el pecado. Todas las áreas. Por eso es que el profeta Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso y es engañoso, porque todas las áreas del ser humano fueron afectadas por el pecado, son afectadas todas las áreas, no solamente es el asunto de que, ay, dije mentiras, ay, engañé, ay, hice esto, no, eso tiene una razón de ser y la razón de ser es la depravación total. Y la depravación total es el hecho de que el pecado ha afectado todas las áreas, el intelecto, la inteligencia. Por eso hay personas tan inteligentes que hacen fraudes muy inteligentes. Porque aunque son gente con mucha inteligencia, esa inteligencia no les ayuda para lo bueno, les ayuda para lo malo. Por eso es que el asunto de la delincuencia cada vez se actualiza en modos de delinquir, de defraudar, de extorsionar. El crimen organizado tiene gente muy inteligente dentro de sus operadores. ¿Tiene inteligencia? Sí. El primer magistrade allá en Aguascalientes es un hombre sumamente preparado. Licenciatura en Derecho, tiene 2 maestrías, tiene un doctorado, pero es una persona que está corrompiendo desde los estratos más grandes, porque es un magistrado de la judicatura, pero todo lo está moviendo para los intereses de este movimiento LGBT. Todas las áreas del ser humano, el pecado los afecta. Todas. Por eso es que aquí el verso 18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Sí quiero hacer lo bueno, sí quiero amar a Dios, sí quiero obedecerlo, sí quiero servirlo, pero no puedo hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. De verdad, pastor, que yo me quiero portar bien, pero no sé qué pasa. El domingo en la alabanza me encuentro muy bien, Señor, gracias por esto, yo te quiero amar, yo te quiero servir. Cuando escucho la prédica digo, sí, cierto, tiene razón la palabra de Dios. Y salgo de aquí diciendo, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a amar. Pero nada más regreso a mi casa, nada más regreso a mi trabajo, nada más regreso a la escuela. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos capítulo 8, verso 5. Aquí de alguna manera nos va explicando, la misma Biblia nos va explicando qué pasa. Romanos 8, capítulo 5. Pero hay una cosa, quiero que lo lea en su Biblia, pero yo aquí en la pantalla puse otra traducción de la Biblia. Ya lo va a ver ahorita por qué, cuál es la razón de por qué quise utilizar la nueva Biblia de las Américas. Porque la manera en que lo traduce esta versión de la Biblia nos da una mejor idea de lo que quiero explicarle para efectos de esta enseñanza. Fíjese cómo lo dice. Porque los que viven conforme a la carne, ya explicamos qué es la carne, los deseos desordenados, las pasiones descontroladas que nos controlan y que nosotros no las podemos controlar. Dice, porque los que viven conforme a la carne, es decir, obedeciendo esos deseos desordenados, ponen su mente en las cosas de la carne. O sea, vivo así, pienso en esto y vivo así. Pero los que viven conforme al Espíritu, esto es, conforme a la palabra de Dios, piensan en las cosas del Espíritu. Verso 6.
La mente puesta en la carne es muerte, porque lógicamente no te van a llevar a buscar a Dios, sino te van a llevar a caminar por el camino ancho y espacioso, cuyo fin es la muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. El apóstol Pablo está haciendo un contraste de la vida lejos de Dios y de la vida en Cristo. Verso 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta. Los que viven en estas pasiones desordenadas no se sujetan a la ley de Dios, no pueden obedecer los mandamientos de Dios, pues ni siquiera pueden hacerlo. Y también esto nos lleva a entender otra cosa, tampoco quieren hacerlo. Yo le decía, existen los aborrecedores que son abiertos en eso, y ellos no quieren obedecer a Dios. Y ellos no quieren nada de Dios. Y ellos no quieren nada de la iglesia, nada de la congre, nada de la Biblia, nada de Dios, nada de nada. Porque no se sujetan a la ley de Dios, porque no pueden hacerlo y porque muchos de ellos, la mayoría de ellos, ni siquiera quieren hacerlo. ¿De dónde proviene esto? Proviene de esa vida en la carne, son sujetos. Entonces, cuando ya vemos nosotros aquí que no se sujetan a la ley de Dios y que no pueden hacerlo, estamos hablando de un asunto de incapacidad. La gente sin Dios, no pueden obedecer a Dios, no pueden agradar a Dios, no pueden sujetar a Dios y la mayoría de ellos ni siquiera quieren hacerlo. Porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? La Biblia nos da la respuesta, segunda de Pedro capítulo 2, 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La Biblia nos está dando un principio espiritual y nos está diciendo que toda aquella persona que es vencido por alguno se convierte en esclavo del que lo venció. Y esto el apóstol Pablo, en los tiempos del apóstol Pablo, usted recordará, la mayor parte de la extensión territorial estaba bajo el gobierno de Roma. En aquellos tiempos y antes de la era del apóstol Pablo, los territorios se conquistaban y era una costumbre que los reinos que ganaban la guerra, que ganaban la batalla, hacían esclavos a aquel reino que fueron conquistados y se los llevaban como esclavos. Y esos esclavos ya no tenían voluntad propia, no tenían decisión propia, no tenían ya, porque hubo algunos que los vencieron. Y en aquel tiempo así eran las cosas. Este reino vence, los vencidos se convierten en esclavos. Los sobrevivientes, muchos morían. Bueno, de ahí toma el apóstol Pablo el apóstol Pedro, perdón, el principio y dice, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y la mayoría de las personas que viven hoy, más bien, todo el mundo, todas las personas fuimos vencidos. ¿De quién? Del pecado. Fuimos vencidos por el pecado. Algunos más pequeños, algunos más grandes, pero todos fuimos vencidos por el pecado. Y esto les decía yo, no solamente tiene que ver con el asunto de yo, lo que yo pequé, esto tiene que ver con el representante y los representantes de la humanidad. Adán y Eva fueron vencidos. Eva fue engañada y fue vencida de la tentación, porque cuando el diablo le presentó el fruto, dice que Eva lo vio y lo codició y le pareció un fruto agradable. Le ganó, lo venció y pecó. Y después ya ella, engañada y vencida, llama a su marido y le dice, mira qué delicia, mira qué sabroso.
Y Adán, en lugar de decir no, también fue vencido. Y la Biblia nos dice que a partir de ahí vino la desgracia para toda la humanidad. Toda la descendencia vivimos la consecuencia de la desobediencia de ellos. Y por eso es que cuando usted a un niño lo deja sin instrucción bíblica, lo deja sin ejemplo de cómo vivir cristianamente, lo deja sin corrección y lo deja sin una vida de amor, esos niños crecen hacia sus propias maldades. Crecen a sus propias maldades. Si usted deja a un niño sin instrucción bíblica, ninguno de ellos va a crecer para amar a Dios, queriendo amar a Dios, ninguno de ellos. Todos van a buscar sus propias perversiones, todos. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha vencido. Y como principio espiritual, como ley espiritual, el pecado se convierte en nuestro amo y Señor. Y perdimos nosotros nuestra voluntad propia. Por eso es que cuando hablamos de voluntad, seguramente el término más coloquial que usted escucha es el de libre albedrío. Todos han escuchado acerca del libre albedrío. Ok, ¿qué significa básicamente libre albedrío? Que el ser humano tiene libre voluntad para poder tomar sus decisiones. Pero según esto, esa libre voluntad o libre albedrío ha quedado esclavizado al que lo venció, que es el pecado. Por lo tanto, el libre albedrío no es tan libre. Y cuando el libre albedrío se mueve, no quedó invalidado totalmente, quedó invalidado en el sentido de que solamente tiene libertad para decidir en el área y en el ámbito de lo malo. Romanos capítulo 3, verso 10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Ese libre albedrío ha quedado esclavizado al pecado y al poder del pecado y por lo tanto no desean a Dios, no quieren de Dios, no aman a Dios, al contrario, aborrecen a Dios. Los seres humanos se han convertido en aborrecedores de Dios, algunos más activos, otros más pasivos, pero son aborrecedores de Dios. Porque el libre albedrío está esclavizado al pecado. Por eso es que aunque hay muchas personas que tienen palabra de Dios aquí en su mente y se saben versículos y se saben pasajes y se saben muchas cosas de la Biblia y se saben el hebreo y se saben el griego, no pueden obedecer a Dios ni pueden amar a Dios porque son esclavos del pecado. Su voluntad está esclavizada al pecado y al único que obedece es al pecado. Y cuando el pecado le truena los dedos, va y se revuelca en el lodo. Porque el pecado es su amo, porque el pecado es el que lo manda, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La gente sin Dios es esclava del pecado, esclava del mismo diablo. Su voluntad, su libre voluntad o su libre albedrío en realidad no está libre, está esclavizado. Está esclavizado. Romanos 6, verso 20 dice, porque cuando erais, aquí dice de quién son esclavos estos que fueron vencidos. Porque cuando erais, ¿qué dice? ¿Qué dice? Esclavos del pecado. Aquellos que son vencidos y han sido vencidos del pecado no son libres y no son libres en su voluntad, son esclavos del pecado. Por eso es que aunque tengan versículos de la Biblia en su mente, información de la Biblia en su mente, si su voluntad está esclavizada, no pueden poner por obra los mandamientos de Dios. No pueden. Romanos 8 nos dijo,
no pueden obedecer a Dios. No pueden. Por eso es que ningún ser humano puede alcanzar la salvación de su alma, el perdón de sus pecados o la vida eterna por sus propios méritos y voluntades. Porque como tiene su voluntad esclavizada hacia el pecado, nunca va a poder dar los pasos correctos y necesarios hacia la vida eterna, hacia las cosas piadosas. Y entonces eso hace necesario el que nosotros podamos tener un libertador, un salvador. Y por eso es que solamente la honra y la gloria es para Dios, porque es el único que lo puede hacer. El único. Nadie puede ser salvos por méritos propios, por obras propias, porque su propia voluntad se lo va a impedir. Un esclavo no es libre. Un esclavo no tiene decisiones propias. Solamente decide en base o con base a lo que su amo le dice, lo que su amo le dicta. Y aunque él quiera hacer otras cosas, el amo le va a decir, no, 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 eso no se hace, eso no lo vas a hacer. No te doy permiso. Pero que yo quisiera servir a Dios, no te doy permiso. Bueno, entonces me voy a ver el partido. Bueno, entonces me voy a quedar en la cama. Al fin que trabajo mucho entre semana. Entonces, me lo gané. Me voy a quedar acostado. Porque su amo, el que dice y él obedece, nunca le va a permitir amar a Dios, obedecer a Dios. Entonces, según esto, voy a hacer un poquito de resumen. Déjenme ver mi tiempo porque el problema de la voluntad esclavizada, según los pasajes de Pedro, de Romanos que ya leímos, la voluntad del libre albedrío, nuestra voluntad está esclavizada al pecado. Ese libre albedrío no es libre según Romanos 7, según Romanos 8, porque no hace lo que quieres, sino que hace lo que su amo, el pecado, le dice. Ahora entiendes por qué, si estamos hablando de ti o te estás identificando con esto, por qué aunque has tenido toques de Dios, de repente dices, no puedo, muy difícil, no voy a poder, o vuelves a lo mismo, porque esa voluntad tuya está esclavizada. El problema entonces se remonta, yo te decía, desde la caída de Adán y Eva, ahí en el jardín del Edén. La meta de Satanás, debes tenerlo claro, siempre es llegar a tu voluntad y dominarla. Y ya dominado, eres esclavo y solo vas a obedecer al amo, solamente vas a obedecer a tu amo. Porque el diablo trabaja engañando a la mente, como lo hizo con Eva, ya les puse el ejemplo. Pero la historia no termina ahí, gracias a Dios. El punto no termina ahí, gracias a Dios. Porque lo que te acabo de decir son las malas noticias. Pero evangelio significa buenas noticias. Pero para que las buenas noticias del evangelio no sean provechosas, no sean deleitosas y nos traigan gozo, es primeramente conocer las malas noticias. Y las malas noticias es que somos esclavos del pecado. Las malas noticias es que nuestro libre albedrío quedó esclavizado, por lo tanto ya no es libre y no podemos tomar decisiones hacia Dios porque somos esclavos, somos esclavos. Y aunque yo intente hacer las cosas que Dios me manda, me doy cuenta que no puedo. El bien que quiero hacer no puedo hacer, sino el mal que no quiero, eso hago. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias del evangelio es que hay un libertador. Hay quien nos puede hacer libres de esa voluntad esclavizada. Hay quien puede liberar
nuestra voluntad esclavizada, hacerla libre para que ahora sí pueda decidir libremente sin la corrupción y la influencia del pecado en nosotros. Y ese libertador y ese que nos puede dar libertad y ese que nos puede hacer libres se llama Cristo Jesús, porque dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis, no dice libres, seréis verdaderamente libres. ¿Y por qué lo remarca verdaderamente libres? Porque la gente sin Dios piensa que es libre. Ahí están los jóvenes diciendo, no, yo no quiero ser libre, por eso es que no voy a ninguna iglesia, a ninguna congre, ni la Biblia no la quiero, porque no quiero que me esclavicen, yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Y esa es la idea que ellos tienen de libertad, cuando la verdadera libertad consiste en la capacidad de hacer lo correcto. Esa es la verdadera libertad, la capacidad de hacer lo correcto. Y como ellos no son libres, no tienen la capacidad de hacer lo correcto, siempre su libertad gira en torno a la maldad. Son libres para ir a los antros, son libres para ir a las marchas feministas, a las marchas gays, son libres para irse de borrachos, son libres para irse a drogar, son libres para andar de promiscuos, son libres para eso son libres, pero libres para amar, pero libres para servir a Dios, no son libres. Pero si el Hijo os libertare, seréis ahora sí la verdadera libertad para poder decidir por Dios, para poder decidir por Cristo, para poder decidir por el camino de la piedad, para poder decidir empezar a obedecer a Dios. Si el Hijo te liberta, si el Señor Jesús libera esa voluntad esclavizada, vas a ser verdaderamente libres. En las dos principales ramas de la teología cristiana histórica, que son el calvinismo o la teología reformada, y desde mi punto de vista no está bien decirle reformada, porque el arminianismo también es una doctrina reformada. Tanto Juan Calvino como Jacobo Arminio eran reformados, entonces las dos doctrinas son reformadas. Pero bueno, coloquialmente les llaman calvinismo y arminianismo. En la teología de estas dos doctrinas, esta parte de liberar la voluntad esclavizada, en el calvinismo se le llama regeneración y en el arminianismo se le llama gracia previa. En las dos actúa la gracia de Dios. Entonces, aunque tú leas lo que dice Calvino respecto de esto, o tú leas lo que dice Arminio respecto de esto, los dos van a juntarse en un punto. La gracia de Dios, el poder de Dios en una forma de regalo al ser humano. ¿Y por qué le llamo regalo? Porque el Señor no tiene ninguna necesidad de liberarnos. Nosotros también voluntariamente hemos decidido pecar, ¿sí o no? Hemos decidido rebelarnos contra Dios, hemos decidido alejarnos de Dios, hemos decidido. Entonces el Señor no tiene ninguna obligación de hacernos libres. ¿Quieres perderte? Piérdete. La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Ya, así, esa es la ley, esa es nuestra paga. Pero por cuanto Dios es bueno, por cuanto Dios es misericordioso, por cuanto Dios no es como nosotros, Él, de puro afecto de su voluntad, porque la voluntad de Dios es soberana y libre, Él decide darnos la oportunidad del arrepentimiento y de la fe. Y para que nosotros tengamos esa oportunidad de creer, Él, por su gracia, a través del poder del Espíritu Santo, libera tu voluntad para que tú puedas ahora sí, con esa voluntad o libre albedrío, liberado de la esclavitud, tú puedas decir: Dios, yo te quiero amar. Dios, yo te quiero servir.
Dios, yo te entrego mi vida y te entrego mi voluntad. Haz tu voluntad por encima de la mía. Y le entregas, ahora sí, verdaderamente libre, tu vida al señorío de Jesucristo. Si el día de hoy tú eres cristiano, tú eres cristiana, es porque un día Dios envió a su Espíritu Santo para que poderosamente y como un regalo liberara tu voluntad esclava. ¿Te acuerdas que muchas veces intentaste y no pudiste? ¿Te acuerdas que muchas veces quisiste pero no se dieron las cosas? Te frustraste, ¿te acuerdas que te frustraste? Porque decías que yo quiero, pero no puedo y no me sale y vuelvo a caer y vuelvo a caer y vuelvo a caer y vuelvo a caer y en esto que no quiero vuelvo a caer. Porque tenías una voluntad esclavizada. Pero cuando el Espíritu Santo con su poder, por el amor que Dios te tiene para que no te pierdas, te hace libre de esa voluntad esclavizada, rompe las cadenas, abre la celda, abre la prisión y entonces puedes salir para decir, te quiero amar, Señor, te quiero servir, me quiero entregar. Por lo tanto, una señal de que Dios, por su Espíritu Santo, ha obrado esa gracia en ti, es el hecho de que hoy puedas decidir por Dios, puedas decidir por Cristo y decirle, te entrego mi vida, te entrego mi vida. Eso es una señal de que tu voluntad fue liberada por el Espíritu Santo. Si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre, porque además cuando dice verdaderamente libre, también implica que tú puedes confiar y creer que esa libertad la tendrás hasta el día en que Jesucristo venga por ti y te lleve a tu morada eterna. También implica verdaderamente libre. También implica eso. A través de la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento y al perdón. ¿Cuántas veces hubo personas que escucharon arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados? Y duros como la piedra. Y había gente conmovida. Duros como la piedra. Pero después resulta que un día el Señor se acerca, te trata y dices, qué mal estoy. Qué mal estoy. ¿Hasta dónde he caído? ¿Cuánta necesidad tengo de Dios? Bueno, eso pasa cuando Dios libera tu voluntad y entonces te puedes dar cuenta de cuán mal estás. Y cuando te das cuenta de cuán mal estás, es porque el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, de juicio y de justicia para llevarte al arrepentimiento para con Dios. Sin la influencia de Dios y sin la liberación de tu voluntad esclava, nadie se arrepiente, porque el arrepentimiento es un acto, es un estado del corazón. Quieres estar bien con Dios y por eso le pides perdón por tus pecados. Y no es un asunto de un momento. Los cristianos vivimos en ese estado del corazón. Cuando pecamos y volvemos a caer, nuestro corazón está dispuesto a llevarnos al arrepentimiento. Cuando algunas personas cristianos han abusado del pecado, y caen y practican el mismo pecado, eso se va endureciendo nuevamente y por eso es que algunas personas tardan mucho en arrepentirse de sus maldades, porque le están dando tanta pauta, tanta libertad y se han dado el permiso de la práctica de ese pecado y el corazón se empieza a endurecer nuevamente. Se empieza a endurecer nuevamente. Pero así es como Dios va obrando, te libera la voluntad y entonces te lleva al arrepentimiento y ya puedes decidir creer porque el evangelio se vive a través de la fe. Porque el caminar con Dios es un caminar de fe, porque la relación con Dios es una relación de confianza.
Pero cuando tienes tu voluntad esclavizada, no puedes confiar, no puedes creer, no quieres creer. Cuando Dios te libera, puedes creer en Jesucristo. Y cuando hay arrepentimiento y perdón, cuando hay arrepentimiento y fe, perdón, Dios te perdona. Y cuando Dios te perdona, te salva de la condenación en la que ya ibas por tus pecados y restaura nuevamente tu voluntad para obedecer a Dios. Lo que antes veías tan difícil, ahora ves cómo la gracia de Dios te ayuda. Lo que antes veías imposible de poder obedecer, ahora lo ves más fácil. Porque muchas personas visualizan el cristianismo en función de su propia humanidad. Y cuando en su carne leen la Biblia y leen que tienen que dejar de mentir y que tienen que amar a sus enemigos y que tienen que amar a su suegra, dicen, no, está difícil. Eso no se puede. Pero cuando Dios libera tu voluntad, entonces ya ves la palabra de Dios de manera diferente. Ahora ves a Dios obrando en cada paso que tú das para ayudarte a obedecer su palabra. A los muchachos quise y le pedí a Dios que dejara grabada esta frase en su corazón. El cristianismo no es lo que tú haces para Dios. El cristianismo se trata de lo que Dios hace en ti, de lo que Dios hace en ti y a través de ti. Eso es el cristianismo. Porque mucha gente piensa que si me vuelvo cristiano, pues ya no voy a poder ir a los bailes, ya no voy a poder vestir así, ya no voy a poder hacer así, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder ir con mis cuates. No, está difícil eso, no se puede, no va a poder. Lo piensan en función de sus propias capacidades. Pero cuando Dios obra en ti este milagro, porque ese es un milagro, cuando Dios obra en ti esta obra sobrenatural, entiendes que es Dios contigo a cada paso que tú das en esta vida. Entonces la lucha va a continuar cuando Dios nos perdona. Así es como Dios obra la salvación, como te lo acabo de explicar. Esos son los pasos que Dios lleva. Nos libera de la esclavitud del pecado a través de liberar nuestra voluntad para que nosotros podamos decidir libremente por Dios, servir a Dios, amar a Dios, entregarnos a Dios. Y en esa voluntad liberada, la gracia de Dios nos lleva a ir creciendo paso a paso. De ahí empieza otra fase del cristianismo, que todos los cristianos el día de hoy estamos en esa fase, porque no va a terminar ese proceso de la santificación, no va a terminar hasta el día que nosotros estemos con Cristo en su gloria y en su reino. Mientras estemos aquí en la tierra, seguiremos en ese proceso de seguir siendo santificados, limpiados de la corrupción del pecado, de la contaminación del mundo. Eso significa, una vez que Dios nos perdona, la lucha continúa. Proverbios 4:23 dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Nosotros, aún ya después de perdonados, Dios nos perdonó, la lucha va a continuar. El viejo hombre, la voluntad esclavizada, va a querer regresar a tomar el lugar. Pero recordemos que ahora Cristo está con nosotros y necesitamos, y va a pelear por nosotros, pero nosotros necesitamos hacer esto y necesitamos cuidarnos. Esta gráfica la presenté porque nos presenta una dinámica de cómo funciona nuestro corazón, nuestra alma. El proverbio anterior dice que debemos cuidar nuestra mente. En la versión Reina Valera dice cuidar nuestro corazón. Es lo mismo, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que nosotros debemos cuidar nuestros pensamientos, porque cada persona es lo que piensa. Cada persona es lo que piensa. Aquí hay esencia. Si tú le das lugar a pensamientos, esos pensamientos producen sentimientos y emociones. Y cuando tú, por estar guardando, reteniendo esos pensamientos, están produciendo estos sentimientos y emociones, estos sentimientos y emociones van a incitar
a tu comportamiento, a tus acciones, a tu toma de decisiones. Por eso es que no es bueno tomar decisiones cuando estamos enojados o cuando estamos entristecidos o cuando tenemos sentimientos de soledad. Cuando una persona tiene sentimientos de soledad, tiene pensamientos de emoción que dicen, me quiero suicidar. Toma decisiones así. Cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos producen sentimientos y emociones. Y esos sentimientos y emociones van a influenciar tus acciones. No vas a accionar ni a tomar decisiones correctamente. O si tus pensamientos son negativos, no vas a tomar decisiones hacia la dirección de Dios, sino al contrario. Toda la vida se trata de voluntad. Toda la vida se trata de toma de decisiones. Toda la vida. Y por eso es importante que nosotros toda la vida nos mantengamos alimentándonos de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo, tomando la información de la palabra de Dios, nos estimule a tomar buenas decisiones y buenas acciones. Cuando nosotros nos separamos de la comunión con Dios, nos separamos de la oración, nos separamos del estudio profundo de la palabra de Dios, nuestros pensamientos son influenciados por otras ideas, por otras filosofías, aún a veces por el mismo diablo. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando Jesús les dice a sus discípulos, voy a la muerte, ya me voy a ir con el Padre, yo tengo que ir a la cruz? Y el diablo va a la mente de Pedro y le dice, ya lo oíste, pobrecito tu maestro, va a morirse. No, dile que no haga eso. Y ahí va el Pedro, no Señor, nunca jamás te acontezca tal cosa. Pero Jesús, que es Dios, lo descubre y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no tienes tus ojos en el reino. Cuando nosotros nos apartamos de la comunión con Dios, nosotros ya no somos influenciados por la palabra de Dios, ni por el Espíritu Santo. Somos influenciados por nuestra carne, nuestros propios deseos o a veces el mismo diablo. ¿Puede el diablo aconsejar a un hijo de Dios? Sí. Lo hizo con Eva, lo hizo con Adán, lo hizo con Pedro. Sí. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el Hijo de Dios está descuidado y no está cerca de Dios, no está en comunión con Dios, no se está informando, llenando de la palabra de Dios. Y el diablo toma ocasión. O a veces ni siquiera es el diablo, sus propias concupiscencias, sus propios deseos descontrolados. Entonces, la vida cristiana es básicamente una cuestión de voluntad o de toma de decisiones, pero en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Ayuda inmerecida, pero la ayuda de Dios a la vida de sus hijos. ¿Somos los cristianos los seres más perfectos, los seres más buenos? No, al contrario. Somos los cristianos los seres más necesitados de Dios, porque por su gracia y por su liberación nos hemos dado cuenta de nuestra grande necesidad. No nos creemos ni los más perfectos, ni los más santos, ni los más mejores. Los cristianos somos las personas más conscientes de la necesidad que tienen de Dios. Y por eso estamos aquí. Y por eso le buscamos cada día. Y a nuestros chicos y a nuestros jóvenes les decimos, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y es el que nos ha ayudado a caminar los años que hemos caminado con el Señor. Ninguna gloria para nosotros, ningún reconocimiento para nosotros. La gloria solamente a Dios. La gloria solamente a Dios. Entonces el Espíritu Santo desea enseñar a nuestra mente por medio de la palabra, inspirar en el corazón emociones santas y luego fortalecer la voluntad para que hagamos la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta cómo lo bueno que un cristiano puede hacer no viene de él, sino viene de arriba? Viene de Dios.
Su voluntad es importante porque ayuda a determinar carácter. El propósito de Dios para nosotros en esta tierra es que nos conformemos cada vez más al carácter de Cristo y así darle gloria a su nombre. Y entonces el sujetar, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, eso nos lleva a forjar, a formar carácter cristiano. Cuando Dios nos hace libres en nuestra voluntad, debemos cuidarnos del orgullo, hermanos. Porque el orgullo nos lleva a buscar nuevamente nuestra voluntad. Dios dice que hagamos esto, pero yo voy a hacer esto. Dios dice que lo hagamos así, pero yo lo voy a hacer así. Y entonces eso nos lleva nuevamente a hacer nuestra voluntad. El hombre es una criatura dependiente que debe depender de Dios. Les recuerdo lo que dice Hechos 17, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Somos dependientes de Dios, pero también somos dependientes del prójimo para mantenernos con vida. Es decir, Dios nos hizo seres sociales. Necesitamos una comunión, una comunidad. Y por eso es que Dios nos pone en una iglesia con nuestros hermanos. La esencia del pecado consiste en intentar independizarse de Dios. Acuérdate que fue lo que hizo Adán y Eva, hicieron su voluntad, desobedecieron la de Dios y después quisieron caminar en su voluntad. El orgullo es un arma poderosa y Satanás es un enemigo tan fuerte que solo un poder superior como Dios nos podrá conceder la victoria. Ese poder proviene del Espíritu Santo. Amados hermanos, queridos jóvenes, si entregaste tu vida al Señor, no estás solo. Él ha hecho morar su Espíritu Santo en ti y es el Espíritu Santo el que te llevará, te enseñará, te capacitará, te levantará cuando caigas. Es el Espíritu Santo el que hará todas estas cosas. Y a los que aquí hoy me escuchan que no se han entregado a Jesús, entiéndelo. Tu voluntad es esclava. Tú eres esclavo, esclavo del pecado, esclavo del mismo diablo y necesitas un libertador, el cual Dios envió, quien es Jesucristo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si tú eres cristiano, tú tienes un cuidador, un ayudador, el mejor. Porque el ocuparse, repito el texto, el ocuparse, que implica nuestra voluntad, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse, que ocupa nuestra voluntad, del Espíritu, es vida y es paz. Y con este texto termino. Con este texto termino y es importante, porque en este texto el apóstol Pablo nos habla de la gloriosa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Mas vosotros no vivís según la carne, les está hablando los cristianos de la iglesia de Roma. Si hemos sido liberados de nuestra voluntad esclavizada, si hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, ya no vivimos según esas pasiones desordenadas. Cristo las ha vencido, sino que vivimos ahora según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y este es el texto con el que termino. Y si el Espíritu de Dios de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, lo cual significa transmitir vida. Te va a transmitir vida también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a santificar, nos va a ayudar, nos va a cuidar, nos va a animar, nos va a levantar. Esa es la obra que Dios hace en nosotros, amados. Esta es la obra que Dios hace en nosotros. Y por eso yo creo que Dios es digno de toda la honra y de toda la gloria. Así es como Dios obra la salvación. De estar bien esclavizados, siendo esclavos,
sirviendo al pecado, el Señor por pura gracia nos libera, dando libertad a nuestra voluntad para que voluntariamente decidamos por Cristo, decidamos por Dios. Ahora ya siendo libre nuestra voluntad, podamos decidir, porque la información que tenemos en nuestra mente de que Cristo murió por nosotros, porque Dios amó, porque Dios envió a su Hijo, toda esa información que estaba acumulada de tantas prédicas que escuchaste siendo esclavo, ahora ya con la voluntad liberada, cobra un sentido y te dice: yo quiero de Dios, yo quiero de Dios. ¿Cuántos aquí identifican que son esclavos de su voluntad? Los jóvenes fueron confrontados con eso. ¿Cuántos aquí están esclavos de su voluntad? Quieres, pero no has podido. En tu mente dices: esto es bueno, Dios es bueno, Dios ha sido bueno. ¿Por qué no le puedo amar? ¿Por qué no le puedo servir? ¿Por qué intento y vuelvo? Eres esclavo. Pero las buenas noticias es que hay un libertador. Cristo te libera. Cristo te libera a través del poder del Espíritu Santo, que es un regalo inmerecido. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Porque no nos dejas a nuestra suerte, Señor. Porque no nos dejas a merced de nuestros grilletes, de nuestras cadenas, de nuestra prisión. Porque te acuerdas de nosotros, que somos esclavos y que no tenemos ninguna esperanza más que tú, que no podemos hacer nada por nosotros mismos para ser libres. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestro libertador. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada esclavo como lo hiciste con nosotros, porque nosotros nada hicimos para merecer tu gracia, Señor, pues es inmerecida. Así con ellos mismos también. Nada bueno han hecho, no lo merecen, pero bueno eres tú, misericordioso, lleno de gracia, Señor. Dales libertad. Dales libertad, Señor. Rompe sus cadenas. Abre sus prisiones, Señor, para que puedan alabarte con libertad, servirte con libertad, adorarte con corazón sincero, Señor. Sigue obrando ese milagro. Sigue haciendo lo que a ti te agrada hacer, porque tú eres un Dios que se deleita en misericordia. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.